Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de La Ventana Ciudadana. A ustedes que nos leen a través de las distintas regiones del país, en América Latina, en Europa y en el mundo. En esta entrevista de la semana vamos a tener el honor de conversar con uno de los analistas políticos más importantes del ámbito nacional. Me refiero ni más ni menos que a Axel Callis Rodríguez, analista político, sociólogo, investigador electoral, con maestrías en Economía y Comunicación en la Universidad Católica de Lovaina, estudios de doctorado en Comunicación en Bélgica y con un plus significativo. Él es director de una agencia de investigación de opinión pública, Tú Influyes. Axel, para nosotros es muy importante tenerte con nosotros y por sobre todo para brindarle a nuestros lectores y auditores de La Ventana Ciudadana una conversación cordial como tú nomás la sabes dar y, por supuesto, con el nivel de conocimiento que te avala durante muchos años de tu trabajo. Te dejo los micrófonos para que saludes a nuestros auditores y lectores de La Ventana Ciudadana. Después de esta presentación, Juan Luis, me siento absolutamente honrado y quisiera agregar que también soy director del área electoral de Chile 21, que es una fundación bastante antigua en Chile, porque siempre me dicen que no los nombro y bueno, y ahí también realizo parte de mi trabajo y esperando que pueda servir para poner un poco de luz en estos momentos tan trascendentales de la historia de Chile, sobre todo para las generaciones que vienen. Así que cuando usted quiera puede preguntar, comentar lo que usted desee de la encuesta o cualquier otro tema. No tengo ninguna condición que pueda ponerle a sus preguntas. Axel, no solo puedo dejar de señalar que lo que yo señalo como presentación está avalado porque te he seguido en distintos medios importantes a nivel nacional y tu prestigio cada día está más avalado porque todos los medios de comunicación, por ejemplo, recurrieron a tu encuesta hace 2 o 3 días atrás, el jueves recién pasado, en que tú entregas una serie de importantes antecedentes que también de una u otra forma nos van a alumbrar este análisis político que pretendemos hacer en esta conversación. Cuéntanos de esta encuesta. ¿Cuántos entrevistados, más o menos, cuál fue el orden del nivel de entrevistados? A ver, bueno, entrevistamos a más de 2.400. Esta es la encuesta más grande que se hace en Chile. Ya llevamos casi un año haciéndola mensualmente. En esta oportunidad entrevistamos 2.400 personas, de las cuales califican porque terminan, porque tiene toda la coherencia, cerca de 2.200 personas con un nivel de error no probabilístico de 2,1%. Por lo tanto, y es la última encuesta que se hace justo antes de lo que se llama el blackout informativo de encuestas, que comienza hoy día, sábado, y porque a partir de hoy día ya no se pueden entregar más estimaciones sobre los distintos instrumentos de recolección de información, sobre todo los que están asociados a las opciones que se juegan el 25 de octubre. Así que no sé si tú quieres que te cuente un poco los principales hallazgos de la encuesta o si quieres vamos por partes. Nosotros la primera parte fue todo relacionado con el plebiscito y la participación, Juan Luis. Sí, sí, respecto de eso, me interesa, por ejemplo,
¿Cubrieron ustedes todas las regiones del país? Sí, no, se cubre en esta son las 220 comunas más grandes de Chile y cubre aproximadamente el 93% del país. Y tiene una cobertura importante y en realidad las que quedan fuera son las comunas pequeñitas, las de 5.000, 2.000 personas, 3.000, que en realidad cuesta bastante levantar datos en esas localidades. Oye, ¿hay algún, en esta muestra, hay algún referente que indique que hay nuevos votantes en esta ocasión? ¿O nuevas generaciones de votantes más que nuevos votantes? A ver, yo diría que el plebiscito va a estar marcado por dos hechos esenciales. Primero, porque aparentemente, esto es una hipótesis que hasta el día del plebiscito no se cumple, no tiene cómo comprobarse, pero la Por principal supuesto. hipótesis es que entraría a votar un nivel significativo de jóvenes de 18 a 34 años que no lo han hecho. Y eso está avalado por las mismas preguntas, por las respuestas, por los cruces que nosotros hacemos entre la edad y la experiencia. En alguna parte nosotros preguntamos si hicimos lo que se llama una suite de preguntas sobre participación. En una de ellas preguntamos, bueno, si con qué frecuencia ha votado desde cumplir 18 Así. años, y hay entre un 14, entre 11 más un 4, un 15% que no ha votado casi nunca. eh, y esas personas nosotros las cruzamos y casi todos ellos que no han votado casi nunca son jóvenes y que muchos de ellos van a ir a votar por primera vez. eh, no porque sea una elección, sino que es porque es el plebiscito. Y un Así es. plebiscito es absolutamente distinto a una elección. Esto es como, y por eso es que tiene una connotación para las personas bastante difícil, o sea, perdón, bastante diferente. Los plebiscitos en general de este tipo, que son decisionales para la vida de un país, eh, no sé, la diferencia con una elección, aunque suene ridículo, pero es que aquí no hay ninguna persona de por medio, solamente hay una decisión, conceptos y alternativas que tienen que ver con un procedimiento y con una decisión. Entonces, acá no, el argumento de yo no voto por los ladrones de siempre, yo no voto porque todos son corruptos, aquí eso se desmorona, porque en realidad este es un plebiscito que está considerado o llamado de entrada para iniciar el proceso constituyente, y la verdad es que el volumen de personas que concurran a votar va a ser importante para ir despejando dudas a todos los sectores que quieren que este plebiscito fracase, que es esencialmente la extrema derecha y la derecha, que si fuera por ello, que votaran 3, 4 millones de personas sería lo ideal para indicar y hacer una comparación con la elección de Piñera, donde votaron en segunda vuelta 7 millones. Y eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuánta gente votaría en relación a la última votación presidencial? ¿Qué porcentaje más? Sí, O me- nosotros en el mundo del análisis electoral no, por lo menos a mí no me gusta hablar de porcentaje, porque cada vez que uno habla de porcentaje tiene que relacionarlo o correlacionarlo con un entero. Perdón que me sí, meta en temas medio ok. matemáticos, pero eh, el problema que tenemos acá es que el 100% de ese porcentaje lo constituye el conjunto de personas que están en el padrón electoral. Dicho de otra forma, el padrón electoral que entregó el CERVEL hace cosa de 2 meses atrás, el número, que es de 14.796.000, o sea, casi 14.800.000 chilenas y chilenos y personas aptas para votar, tiene un problema que yo bueno, lo he escrito en varias partes. Ayer saqué una columna sobre eso en el diario Mostrador, eh, que el problema que tiene el padrón, que sería nuestro 100%, tiene a lo menos, yo calculo, entre 800 a 1 millón de personas que no pueden votar el día de la elección. Entonces, cuando tú me hablas de qué porcentaje, y yo te pregunto, ¿qué porcentaje de qué? ¿Del padrón del CERVEL Ok, o del padrón
real. Y el Ok. padrón real tiene menos de 14 millones de electores, debe estar en los 13.900.000, por ahí. ¿Y por qué se produce esta diferencia? Que es lo que me imagino que tu auditores, lectores, deben decir, bueno, ¿y por qué el CERVEL es y tiene un padrón que no es verdadero o que es nominal? Porque dentro del padrón existe una serie de situaciones, yo diría que no irregulares, sino que excepcionales, que son, por ejemplo, que hay un número significativo, deben haber unas 4.000, 5.000 personas que tienen más de 130 años que no han sido sacados del padrón. Hay alrededor de 40.000 personas que tienen más de 100 años que no se sabe si están vivas o están muertas. Mm. Hay aproximadamente 600.000 chilenos y chilenas que están fuera del país y que no están inscritos en los registros electorales fuera de Chile y por lo tanto aparecen viviendo en Chile. O sea, aparecen, el padrón no indica dónde están las personas. Ok. No hay un registro que diga, ojo, esta persona salió de Chile y no ha vuelto. El padrón tiene a todos. Tiene evidentemente a los contagiados de COVID, evidentemente tiene a todos los presos condenados, que son aproximadamente 12.000, 13.000, más tiene un número significativo de personas que están esperando condena, y tiene, perdón, a los que son condenados con más de 3 años y un día. Entonces, uno empieza a mirar el Ok. conjunto de nacionalidades y eso da una cifra bastante alta. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿cuánta gente va a votar en el plebiscito? Nuestros números nos dan que el piso estaría en los 8.100.000, por ahí, con un límite superior, es decir, una cifra ya como bastante alta, cercana a los 9.200.000, y eso nos da una media de 8.600.000, 8.700.000, lo cual sería inédito para la historia post-plebiscito del año 88. Interesante. Ojalá la pandemia nos permita y las restricciones y las decisiones gubernamentales permitan, porque hay todo un lío aquí con el tema de las comunas que pudieran estar en cuarentena ese día. Lo salomónico sería, ¿no es cierto?, que se levantara la cuarentena por las horas que dura el periodo de votación. Eso sería lo más sensato y lo más simple. Ahora, en general, las personas van a poder votar yendo con el carnet, eso es con o sin cuarentena, es decir, no hay ningún tipo de restricción en ese ámbito. Ya, porque había algún tipo de discusión ahí, a lo menos en regiones, respecto de qué pasaba, no había claridad en los gobiernos regionales. Te digo porque aquí en Concepción estuvo un poco planteada esa discusión. Los resultados, ¿cuánto nos le da tu encuesta a la prueba? Va a depender de la gente que vaya a votar. O sea, en este No, minuto. en términos de porcentaje de los encuestados, en función de los Sí, sí, encuestados. sí, mira, actualmente la encuesta en general, la nuestra también están dando en torno al 70% hacia arriba. Es decir, no sería extraño que el apruebo sacara 80-20, o sea, esa sería una cifra absolutamente razonable, es decir, 4-1. eh, pero se va a mover entre el 3-2, o sea, el 70-30 y el 80-20, por ahí debería estar moviéndose el plebiscito. Ok. Oye, ¿la franja televisiva, según ustedes, ha tenido algún grado de influencia en la decisión del electorado? La franja televisiva esencialmente tiene poca influencia. La mayoría de las personas nos indicaron que el 64%, ni los contenidos, ni los mensajes, ni los testimonios que hay en la franja podrían cambiar la opinión del voto. O sea, es decir, casi 2/3 de toda la muestra dicen nosotros no cambiamos el voto, no obstante toda la franja. Y después tenemos solamente un 8% que nos dice que tal vez. Ahora, en el entendido que la franja no la ve todo el mundo, o sea, la franja la ve esencialmente los sectores más vulnerables, más pobres de Chile, que son los que no tienen televisión abierta, o sea, los que no tienen cable, o no tienen cómo escaparse de la franja a la hora de las noticias o en la mañana,
y por lo tanto están, entre comillas, obligados a ver televisión abierta, y esos son los sectores más vulnerables, las personas que están en las salas de espera de las clínicas, de los municipios. Es decir, siempre, no sé si tú te has fijado que siempre en todas las salas de espera de cualquier cosa está puesta un Ajá. matinal, está puesto la televisión, y esa es la gente que ve la televisión abierta, es decir, que a nosotros en general entre las personas de los sectores vulnerables que nos dicen que han visto la franja diariamente, más los de vez en cuando, son casi un 60%. Pero esa es la persona vulnerable. Cuando tú llevas esos mismos números a los sectores más pudientes, a los sectores de estrato alto, bajan a la mitad. Es decir, es una franja que no es tan vista, pero tampoco es tomada muy en serio en términos de su eficacia para generar o cambiar la opción de voto. Yo creo que la opción de voto en los plebiscitos eh, no hay mucho en juego, por lo menos en estos últimos años, donde sí tienen mucha importancia las redes sociales. Es decir, yo diría que la gran franja política se vive en las redes sociales más que en la televisión. Ok. Axel, vamos un poco mezclando la entrevista y tus opiniones. ¿Existe alguna visión tuya de alguna posibilidad de que no se hiciera el plebiscito y cuáles serían las causas? A esta altura uno ve difícil que la situación sanitaria empeore más de lo que ya está. Es decir, que como que uno ve que la situación sanitaria está como focalizada en Magallanes, en algunas comunas de los lagos, y así como que tiene lunares el país, pero en general la región metropolitana y el norte están bastante estables, el centro-sur también. Y en ese sentido, por el lado de lo sanitario, no veo ningún fantasma, ninguna amenaza. Y por lo tanto, la única amenaza es que el 18 de octubre haya un evento también radicalizado en términos de violencia que ameritaran o generar algún ¿Alguna tipo. situación, alguna situación extraordinaria? Claro, pero no, yo no, en No se realidad, avisora. no, para nada. Oye, Eh, en esta encuesta y en otros estudios que tú haces reciente, eh, ¿cuáles son los niveles de confianza que se observan hacia el oficialismo y hacia la oposición? Así en rasgos generales. los rasgos de confianza nosotros medimos el tema de, por ejemplo, la situación ante el coronavirus, y la verdad es que ha sido el gran problema de este gobierno, la desconfianza que tiene la población con respecto a la información que ha entregado. Nosotros le preguntamos, bueno, si tiene confianza en esta información, y el 67% dice que no tiene ninguna o muy poca confianza, y eso se ha mantenido súper estable en el tiempo. Yo diría que el mes pasado tuvo una pequeña baja, pero ya se estabilizó, y yo diría que lejos el peor mes fue junio, donde ahí la desconfianza estuvo sobre el 70%, 72%. Entonces, ha sido el gran problema que tiene. Después nosotros le preguntamos a las personas qué nota le ponen a varios actores y grupos y personas con respecto a la gestión, y la verdad es que el gobierno, Sebastián Piñera, está en torno, esto es con respecto al coronavirus, al 11, 9, al 11, 10%. Pero yo diría que el que se despegó de ese ámbito fue el ministro de Salud, que tiene el doble que el gobierno, cercano a a un 21%. Siempre y cuando en un contexto donde los alcaldes y el colegio médico están muy encima, con alrededor del 40% en términos de evaluación positivas, con notas 6 y 7. Y en ese sentido, no sé si un tema importante, que la aprobación del presidente Piñera sigue siendo muy baja. Nosotros
con una muestra muy grande, como te decía al principio, a nosotros nos da un 14%, mejora 3 puntos con respecto a agosto, que fue la última medición que nosotros hicimos a finales de agosto, casi pisando septiembre, pero la gran mayoría de la muestra, un 70%, sigue desaprobando tanto al gobierno como al presidente. La situación política nacional se ve cruzada, obviamente, por el tema del plebiscito, pero también se ve cruzada, entre otras cosas, por la pandemia que va a estar por mucho tiempo, y yo tengo la sensación de que, si bien es cierto, hoy día el ministro de Salud puede llegar al 20%, que a mi juicio es insuficiente, eh, pudiera ser mayor si hubiera más información, porque los, los profesionales y técnicos de la salud cuestionan bastante más que lo que cuestiona la ciudadanía, porque tienen más elementos. Segundo, está toda la situación del ex ministro Mañalich, que todavía no se sabe, viniendo ya cercano un posible proceso, va a develar si hubo o no manipulación de la información. Y eso va a pesar mucho en la opinión de la gente. Se ve cruzada la situación política nacional por la situación de la Araucanía y, comillas, por los excesos y absurdas situaciones de manipulación en Carabineros respecto de hechos sociales y políticos. Pero también se ve cruzada, a mi juicio, si tú me lo permites, por un panorama político el cual se ha visto, por una parte, desde la derecha, con una suerte de eh, bipolaridad eh, en la derecha. Ya vemos que los más connotados líderes de la derecha pasan de una posición a otra, sí, como si se cambiaran ropa. Tenemos a Lavín y tenemos a Longueira, pero también tenemos a la ex candidata presidencial Matei, que de la noche a la mañana cambió su conducta, su humor, y pareciera ser que eso no es otra cosa que un marco de referencia de una postulación que se venía trabajando. Pero por otro lado, en la oposición tenemos un panorama que tampoco es de lo más dulce, y tampoco yo diría que es muy auspicioso. Un panorama que está marcado por la insensatez y poco cordura, primero para ponerse de acuerdo entre ellos, pero además porque yo tengo la impresión de que ellos vienen apropiándose de las reivindicaciones de la ciudadanía. La ciudadanía levanta reivindicaciones y la oposición se cuelga de ellas. No es que salgan de ellas. O sea, tan solo el tema del plebiscito. Yo no sé qué gallo hubiese cantado en la oposición si no hubiese sido tan contundente, que de octubre del año pasado a esta fecha fuera tan nítido que la gente lo que quería era un cambio estructural, y sin señalarlo estaba puesto el plebiscito. Con el tema del 10%, más allá de las opiniones que tengamos de lo acertado o no del retiro del 10% de las AFP, eh, siento que la oposición y muchos del propio oficialismo se cuelgan porque es popular, pero no entregan ni un argumento sólido, no hay sustentación en su postura, más que colgarse de esto. Entonces yo veo que también está marcado por una bipolaridad de la derecha, que trata de colgarse y de hacerse democrática, eh,
sabiendo las conductas y sin ni una sola autocrítica, porque te digo, estos tres personajes que yo te señalo se pueden nombrar incluso a una buena parte de Evópoli, que por una parte señala ser liberales, pero por otra lo único que han hecho en este tiempo es avalar todas y cada una de las políticas neoliberales de este gobierno en materia económica y social. Y por otro lado, eh, estos tres personajes que yo te planteaba no han hecho ni una autocrítica respecto de los años de dictadura ni Nada, respecto del nada, nada. neoliberalismo. Ya me perdí un poco cuál era la pregunta, pero Entonces, te digo, el panorama político está cruzado por todas estas situaciones que he señalado, pero fundamentalmente por la conducta de la derecha, por un lado, y de la oposición, que yo las califico, la de la derecha como bipolaridad, y la de la oposición como una apropiación sin argumentación sólida de las reivindicaciones de la ciudadanía. o sea, bueno, ya entrando como en la arena de comentar, lo que ocurre, o sea, mi percepción es que este ciclo que viene está marcado por una, como se decía antes, por una contradicción que es que deja fuera a toda la clase política, porque así como el año 88, la contradicción de esa época, de ese periodo, era dictadura versus democracia. Y eso fue lo que se jugaba en el plebiscito del año 88. Yo diría que lo que está en el aire, lo que hay sobre la mesa en términos políticos es élite versus pueblo, élite versus ciudadanía. Ok, Y por qué esta élite versus pueblo? Porque es la élite, no solamente la élite empresarial o la élite de gobierno, sino que también la élite política, es decir, el grupo de personas que no logran entender a la ciudadanía y al pueblo en general de cuáles son sus necesidades. Y en ese sentido, yo diría que esa es la causa profunda de esta crisis de representación que tenemos en este minuto, que lo que hace es decir, bueno, eh, nadie me representa, nadie es capaz de aunar los intereses de las personas, de la ciudadanía y llevarlo a leyes, llevarlo a planes, llevarlo a programas, llevarlo a gobierno, y está absolutamente dislocada esa relación entre la confianza ciudadana y los que deberían ser los representantes de esas personas. Y es por eso que ha empezado a surgir un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de mandatario, es decir, aquellas personas que yo he escuchado ahora como posibles candidatos a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constitucional o como se denomine, que ellos dicen, bueno, yo si soy electo voy a ser un mandatario de las bases. Es decir, yo no me voy a mandar solo, sino que voy a tratar de expresar para tratar de recuperar esa desconfianza que está absolutamente quebrada entre el pueblo y la ciudadanía, que es lo que sucede hoy en día. Entonces, esta contradicción élite-pueblo tiene distintos tipos de expresiones, y cuando tú hablas de estas personas, estas tres personas que se dan vuelta para acá, para allá, esos son fines absolutamente que tienen que ver con el periodo electoral, tienen que ver con tratar de subirse a la ola del apruebo, del triunfo que va a haber, para no quedar en el lado equivocado de la historia, porque estas cosas pasan la cuenta. O sea, Piñera, entre otras cosas, llegó a ser presidente diciendo que había votado que no el 88, o sea, era parte de sus capitales, es decir, yo defiendo el modelo, pero también soy un demócrata. Entonces, esto también tiene que ver con la rentabilidad de cierta parte de la derecha, que es decir, nosotros no nos equivocamos, estuvimos con los cambios que se hicieron en el año 2020, estuvimos a favor de cambiar la constitución, estuvimos con esta recomposición que hay entre la ciudadanía y la ciudadanía y la élite, y estuvimos del lado favorable, del lado correcto. Entonces acá hay mucho cálculo también que tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro del ciclo electoral. Así que eso, yo no sé si tiene algo más que agregar, Juan Luis, alguna otra sí, mira, interrogante, comentario.
Sí, tiene que ver fundamentalmente cómo, un poco tú lo adelantas, pero si puedes profundizar. Pasado el plebiscito, supongamos que ganan el apruebo y se vota significativamente por la Asamblea Constituyente. La posibilidad de que la lectura de los partidos políticos dejen de ser grupos de poder y realmente pasen a ser representantes o lean, pero además argumenten, dirijan, orienten las manifestaciones de la ciudadanía, tengan algún sentido en el próximo periodo, porque se nos vienen elecciones significativas para el país, la de gobernadores, la de alcaldes, las futuras presidenciales, y, y eso pesa si no vamos a, si la ciudadanía gana lejos en este plebiscito. Pero ¿cuál es el caudal de ideas que se abrirían hacia adelante? ¿Cómo se encauzaría este avance? A ver, yo creo que lo que puede movilizar más a los partidos políticos de oposición es el miedo. Yo creo que el miedo a quedar fuera de lo que viene. Y los partidos de oposición pueden quedar fuera de lo que viene con lo que yo he llamado el reseteo que podría haber en abril, porque de votar mucha gente ahora en octubre, en un par de semanas más, es decir, estamos hablando votar mucha gente sobre 8 millones y medio, algo así, cercano a 9 millones, esas personas van a ir, muchas de ellas, a votar en abril también, por los convencionales, por los constituyentes convencionales, las personas que integrarían la convención constitucional elegida en un 100%. Y al mismo tiempo se encontrarían con los votos de alcalde, gobernador y concejales, donde ahí todavía está arraigado el sistema político. Y en ese ámbito es interesante porque lo que puede haber, ¿por qué puede haber un reseteo? Y aquí, pucha, ojalá que tu audiencia me logre entender, porque el año 2016, todos los que están hoy fueron electos el 2016, todos los alcaldes y concejales. Y en esa elección votó muy poquita gente, votaron 4.700.000. Entonces imagínate que tú tienes un antecedente con 4.700.000, donde votó la gente más politizada, más partidizada del país, y ahora llegan 8 millones a votar. Evidentemente, esos 8 millones vienen sin tanta población más adulta, porque muchos de ellos todavía van a estar confinados, y viene un aire fresco de muchos jóvenes, 2 millones de jóvenes buscando nuevas alternativas y teniendo una muy mala opinión de lo que ya existe. Entonces ahí podría haber un reseteo, podría haber un recambio. Entonces yo diría que el miedo a ese reseteo, a ese apagar y prender la luz, como quien dice, es como cuando el computador o el teléfono se vuelve loco, entonces uno lo que hace es apagarlo y prenderlo para que se limpie. Eh, yo diría que esa posibilidad existe y los partidos políticos están empezando a entender, aunque no en acciones todavía, pero hay esfuerzos de que tienen que primero entrar en sintonía y ser la expresión del pueblo. No pueden ser la expresión de ellos mismos, porque si no, no tiene ningún sentido que existan. Y evidentemente van a haber muchos candidatos a la Asamblea Constituyente que se van a constituir en líderes de opinión y aquellos que salgan electos, bien por ellos, pero los que pierdan también, muchos de ellos van a quedar, entre comillas, bien parados para ser diputados, para ser senadores, es decir, para generar un recambio que necesita el sistema político. Y ahí van a aparecer movimientos nuevos, van a aparecer figuras nuevas y van a aparecer seguramente personas con mucho capital político y más legitimidad también. Entonces, eh, yo ahí, en ese reseteo, como te digo yo, guardo mis esperanzas de que haya un cambio, comience el cambio. Los cambios no son de la noche a la mañana, pero tampoco duran lo que ha durado la transición, casi 30 años. Entonces, yo diría que aquí el pueblo va a exigir, y porque en general lo que ha sucedido después del 18 de octubre del año pasado, es que es el pueblo el que
es el dueño, o sea, el plebiscito es perdón, el pueblo es el dueño de este proceso, El eh, soberano. el soberano que mandató a toda la clase política, porque en el fondo este acuerdo del 15 de noviembre fue hecho en términos, por mientras, yo me recuerdo ese día martes, miércoles y jueves, el grado de movilización social que había tenía absolutamente de cabeza a toda la clase política y en ese sentido encuentro que es el verdadero dueño, el soberano, como tú dices tú, de todo este proceso, por lo tanto, cualquier cosa que se aleje de eso va a ser, entre comillas, vista como una amenaza por parte de la ciudadanía. Axel, ¿y cómo se ve el soberano respecto de las tendencias de candidaturas presidenciales? El soberano no se ve todavía porque todos los candidatos, Qué dicen las encuestas? o sea, nosotros medimos de forma abierta. Yo diría que es muy prematuro para encasillar en escenario y nosotros dejamos que, como dicen, que el pueblo opine. Le preguntamos a las personas qué les gustaría que fuese y dejamos el casillero para que las personas ahí escriba y diga a quién le gustaría en forma espontánea, sin ningún tipo de enmarcamiento o propuesta. Y ahí, bueno, sigue Daniel Jaue punteando con un 16% de las preferencias, después viene Joaquín Lavín, y aquí viene después doña Evelyn Matei, que pasa de un 2% el mes pasado a un 9%, o sea, se puso en carrera, y después viene, bueno, Pamela Giles, que también aumentó bastante, dada su exposición con respecto al tema del 10%. De una otra forma, en términos, como se decía antes, se robó la película con el Claro. 10% primero y después al presentar el segundo 10% también se empezó a robar la película. Y bueno, después viene Cast y un mar de nombres que está desde Heraldo Muñoz, Marco Enrique, Montes, Guillé, Vidal, Desborde, o sea, hay un mar de gente que está en lo que nosotros llamamos el margen de error y que en realidad hay un grupo importante de personas que no tiene candidato. Yo diría que todavía está, más que una elección abierta, es una elección que le falta un candidato en la pelea. Yo diría que está claro el candidato a la izquierda, que es Jadwe. Beatriz Sánchez está muy tímida todavía, ahí no aparece con un 2,6%, que es muy poquito. Yo diría que la derecha tiene resueltas sus tres nombres, que es Lavín, Cast y Evelyn Matei. Y yo diría que por ahí está la punta en este minuto. Y después viene todo lo que era la centroizquierda, el mundo de la democracia cristiana, la concertación, que realmente están huérfanos de candidato y no hay nadie que sobresalga. ¿Tú crees que Jadwe podría llegar, lograría eventualmente concitar unidad de la oposición? En este minuto lo veo bien difícil porque todavía la oposición tiene que jugar sus cartas. Es decir, todavía la oposición le queda, yo diría que a la oposición no comunista o no de unidad por el cambio, sino que todavía está el Frente Amplio y lo que es la nueva concertación, como le han llamado algunos, a esta nueva concertación más el PRO. Eh, yo diría que todavía les faltan jugar sus cartas en la primaria presidencial, que va a ser en julio del próximo año. Es decir, ahí podría suceder que lograran juntar, sobre todo lo que es la nueva mayoría, o perdón, la nueva concertación, a una primaria que sería bien entretenida, ¿eh? Estaría Heraldo Muñoz o Pancho Vidal, estaría el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, estaría también Jimena Rincón o algún demócrata cristiano que puede ser, no sé, Buenchumilla. Habría, por lo tanto, también podría haber un socialista que no tengo idea quién puede ser. Es decir, se puede armar un pool, Marco Enrique, un pool interesante ahí y podría salir un nombre que evidentemente debería tratar de recaudar los votos que tiene ese segmento. Y también está el Frente Amplio, que me imagino que también va a armar una primaria y también va a poner a uno de sus hombres o mujeres. Entonces, falta todavía un camino largo, falta
que se produzcan nuevas negociaciones. Falta la elección de abril, que va a ser muy importante porque nos va a decir, bueno, cuánta gente va a votar y cuál fue la envergadura, si hubo o no hubo reseteo del sistema de partido y lo que conocemos hasta ahora. Yo apuesto que lo mejor para la democracia radicada en el soberano es que vote mucha gente y que la constituyente gane de modo significativo. ¿Tú crees que eso podría abrir alguna posibilidad de que aparezca algún referente, comillas, ciudadano? Me refiero a un referente con posibilidad de candidatura de organizaciones sociales, de algún colegio profesional, Es, un, bas- un- un, un rector universitario. es bastante difícil. Yo creo que, como se dice en la hípica, los pingos ya están en la cancha. Muy difícil porque el calendario electoral es muy estrecho. No hay espacios como para que aparezcan figuras nuevas, salvo que apareciera como se dice en jerga tenística, un lucky loser, o sea, un perdedor afortunado que podría quedar bien colocado. Me imagino que algún candidato a gobernador regional que logre aparecer, pero yo diría que todo indica que ya conocemos los que van a estar ahí en la papeleta final. Yo tengo la impresión de que si se atreviera gente como el profesor Massa, como algún rector de la Chile o la presidenta del Colegio Médico, el panorama cambiaría significativamente y sobre todo eso cambiaría más, digo, si mientras más gente vote en el plebiscito. Así es. ¿Sí? Mira, de todo lo que nos nombre a nosotros cuando hicimos la encuesta hace, no me acuerdo, que hace 4 o 5 meses, cuando aparece Isquia, en términos, fue un fenómeno, fue absolutamente un fenómeno que se logró poner ahí entre los primeros lugares de inmediato. Pero al mismo tiempo, cuando ella empezó a expresar que no estaba disponible, que estaba en otro asunto, evidentemente ha ido desapareciendo. Todavía tiene una mención, pero yo diría que ella fue, de todo lo que yo he visto el último año, ha sido la única con posibilidades de llegar arriba, pero ella misma se encargó como se dice, de pinchar el globo de la ciudadanía que tenía esperanza en alguien nuevo. Axel Calles Rodríguez, te agradecemos enormemente esta entrevista, pero yo quiero dejar los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que tú redondees desde el punto de vista que a ti te parezca este análisis que hemos intentado desarrollar en este minuto. Me hubiese gustado haber tocado muchos más temas. La situación de los carabineros es una situación súper dramática y sensible. No puede el soberano tener a este tipo de carabineros juzgando sus movilizaciones con el panorama que tienen desde adentro. La situación de los alcaldes que aparecen en esta situación de la pandemia con alto rating eh, nacional, pero en las comunas son los más cuestionados. Entonces es una situación súper contradictoria. Eh, el mundo político está cruzado por muchas contradicciones. Bueno, siempre ha sido así. Muchas gracias, Juan Luis. La verdad es que ha sido súper entretenido estar en este panel, esta mañana o este día. No sé cuándo lo van a ver o lo van a escuchar tus auditores. Yo lo único, más que unas palabras final, un mensaje, es decir, vayan a votar. Hay que tener confianza, lleven a la gente. Es muy importante que la gente vaya a votar, que todos vayamos a votar. Recordarles que las personas sobre 60 años con enfermedades crónicas tienen horario especial de 2 a 5. No da lo mismo cuánta gente vaya a votar. La derecha intentará cuestionar el plebiscito si va poca gente, van a hablar de que no es legítimo. Recordemos que el año 88 con un ambiente de miedo real. Para mí esto no constituye un miedo comparado como fue el año 88, que
íbamos a votar rodeados de fusiles por todas partes, con Pinochet ahí en la testera. La gente salió a votar, y si tomáramos los números de participación que hubo el año 88 y los llevamos a cifras actuales de nuestra población, tendrían que votar sobre 13 millones de personas. Es decir, lo que permitió el plebiscito, la participación del plebiscito nos dio, yo sé que acá hay cuestionados análisis, pero nos dio un marco de legitimidad para la democracia que se empezaba a construir en esos años, que nos ha permitido ir avanzando todos estos años en una transición que ha sido eterna, pero que no ha sido culpa, como tú bien dices, del soberano, sino que el soberano cumplió, fue a votar el 88, y ahora es necesario repetir esa hazaña y tratar de que vaya la mayor cantidad de chilenas y chilenos, porque realmente se necesita volumen, se necesita, yo diría que todos sabemos los resultados, todos sabemos que la prueba va a ganar, todos sabemos que va a haber convención constitucional electa un 100%. Ahora lo que tenemos que es refrendar eso, yendo a poner el voto, yendo a poner los votos, porque no da lo mismo la cantidad de gente que vote el 25 de octubre. Con cifras de 8 millones, 9 millones hacia arriba, yo diría que la señal de cambio es irreversible. Gracias, Axel. Ha sido un análisis significativo. Esperamos que esta no sea la única vez que conversemos. Pasado el plebiscito será interesante darle una vuelta a los temas políticos más coyunturales y estructurales, a analizar. A nosotros nos interesa mucho qué va a pasar con esta ciudadanía en términos de los cambios conductuales que la pandemia, el plebiscito, la situación política va a orientar en términos colectivos, porque no bastan ya los cambios conductuales individuales, tenemos que jugar la posibilidad de cambios estructurales y de razonamientos colectivos. Eso es lo que nosotros tratamos de aportar desde esta ventana que se abre al mundo y que pretende, con gente como tú, iluminar nuestros razonamientos. Así que dejo una vez más la pantalla, los micrófonos para que te despidas de nuestros lectores. Lo más probable, nos ha sucedido en otras entrevistas como esta, que nuestros lectores no solo comentan, sino que además hacen preguntas. Así que te dejo comprometido para responder si las hay en las próximas semanas. Lo más probable es que esta entrevista esté a lo menos 2 semanas puesta en laventanaciudadana.cl. Así Muchas que gracias, Juan Luis. por mi parte, muchas gracias y te dejo para que te despidas de nuestro No, lector. bueno, a todos un poco reiterar, ojalá que vayan a votar, y que todos, y cualquier pregunta, cualquier tipo de interrogante, me pueden encontrar en Twitter. Lamentablemente no me gusta el Facebook, soy malo para el Facebook, solamente Twitter, Axel Callis, o sea, @AxelCallis, y cualquier cosa lo estaré viendo Ventana Ciudadana, y ahí tratando de responder si es que existe alguna inquietud. Muchas gracias, Juan Luis, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Gracias, amigos y amigas de la Ventana Ciudadana.